Hola a todos, bienvenidos a este nuevo capítulo de este podcast llamado Contratapas. Mi nombre es Yamit Zuluaga y como en todas las oportunidades me acompaña Florencia Puddington. Hola Flor, ¿qué tal? Hola, Jam, ¿cómo estás? De nuevo solos. Primera vez en el año que estamos en un programa solos. También está lindo tener nuestra conversación sobre libros. Bueno, pero también hay que explicar el motivo de la soledad. Cuando invitamos personas, por ahí ellos eligen ciertas temáticas o textos para traerlos al podcast. En esta ocasión yo insistí mucho en un libro que personalmente quería leer hace muchos años, que es un parte del debate. En la comunidad lectora se van a sentir muy identificados con esos títulos que uno va apuntando en una lista que algún momento en la vida. Bueno, revisando mi Kindle, comprada hace 10 años, descubrí que esta novela que vamos a leer hoy es una de las primeras que envié al Kindle, o sea, que apareció ahí, o sea, como un deseo a leer. Y por eso me atrajo la idea de volver a revisar mis pendientes y por eso hoy estaremos hablando de la novela La ciudad y el pilar de sal de Gore Vidal, estadounidense, publicada en 1946. Muy buena esa historia. ¿Sabes qué? Me pasó algo dramático este último tiempo, que es que, viste que últimamente, no sé si, supongo que a vos también te pasará, que Gmail me empezó a mandar mensajes de que estaba mi casilla llena. Entonces, en el afán de limpiar y limpiar, borré el mail donde ponía tenía un borrador donde ponía mi lista de libros a leer. Ah, Después porque además como estaba en oh. borradores no la pude recuperar, así que es una tragedia. Todavía no empecé una lista nueva, yo también tengo varios mandados al Kindle que supongo que, bueno, los revisaré, pero esa lista tenía muchos años esa lista, así que Exquisita. todavía Y lo que la pasa estoy es que llorando. Sí. uno se va apuntando libros que encuentran otros libros, entonces ahí hay como una red de referencias que Sí, también se van perdiendo. Hay libros que por ahí no sé ni por qué están en la... exacto. O sea, ¿cómo es que lo mandé? ¿En dónde fue que lo ¿De dónde encontré lo y se saqué? perdió? Sí. ¿Y de dónde sacaste este autor, por ejemplo? ¿Te acordás? Bueno, durante algunos años estuve muy obsesionado cuando estaba haciendo, creo que una especialización con la literatura gay. Entonces Mm. quería tener una lista como certera de las principales novelas homosexuales. Bueno, eso es una categoría dicho livianamente, ¿no? Pero aquellas historias que tenían personajes homosexuales que han sido relevantes por alguna cosa, ¿no? Porque en todo caso es mi objeto de estudio. De eso también fue mi tesis en la maestría. Y este era uno de ellos por varias razones. Así empezamos de una vez a hablar del libro. Es una de las novelas de posguerra en donde se encuentra un personaje homosexual explícito, ¿no? Abierto no en su personalidad, no es que el personaje salga del closet, sino la descripción de las escenas y del amor entre hombres es abordado desde una normalidad que hasta ese entonces era impensada. También hay que recordar que antes de la Segunda Guerra Mundial, mucha literatura que tocaba al personaje homosexual siempre era definido o enmarcado dentro de la enfermedad, la exclusión, la discriminación, o sea, había una connotación negativa con el personaje gay. Y pocas veces aparecía como protagonista. Aquí tenemos una cuestión muy osada por parte de Gore Vidal de exponer a su personaje, ¿no? De exponerlo en primera fila con sus deseos, sus amores, y él mismo dice que, también creo que en el prólogo de la novela que yo leí también dice que tenía mucho temor, no, pero sí tenía cierto suspenso para saber cómo iba a ser recibida la novela, suponiendo que iba a ser mal recibida, ¿no? Que iba a ser calificada como inmoral, que iba a ser censurada, y resultó ser una novela que marca su carrera literaria y lo convierte en una especie de autor, ¿no? De la nueva age de escritores por seguir con su homoerotismo. Y por eso te pregunto a ti, ¿cuál fue tu primera impresión al leerlo? Y arrancamos un poco con la trama y con este asunto de ver qué es lo interesante. Para empezar, bueno, ya que mencionas el prólogo, me pareció que era una obra aparte el prólogo. Hay un gran disclaimer ahí de sus intenciones como escritor. No sé, me pareció que era interesante en el sentido de que también planteaba una postura muy clara respecto de cuál es la función de la literatura, ¿no? Porque tiene algunas ideas sobre qué tiene que hacer el escritor y que tiene que mostrar la verdad o construir la verdad. Es que la obra de algún modo es una herramienta para clarificar esos pensamientos o para ordenar un poco eso que pasa en la cabeza y trasladarlo a algo que sea explicable, digamos, o que se convierta
en un mensaje claro para el mundo. Todo eso me parece que bueno, que quizás tiene que ver también con un momento de la historia, por ahí también un momento de la historia de cómo se vivió la homosexualidad. En la segunda mitad del siglo XX, vos me lo podrás por ahí explicar mejor, pero viene como un momento ya a partir de la posguerra y posterior, en el que se empieza a abrir un poco la perspectiva respecto de la sexualidad, a incorporar otras formas de vida que hasta ese momento estaban negadas o rechazadas. Y entonces lentamente, digamos, este quizás sea el comienzo de ese proceso que lleva hoy en Occidente, por lo menos, a un estilo de vida más abierto y más aceptado. Entonces creo que esto tiene que ver con esa cuestión de ese momento, ¿no? O quizás que estaba pasando a él, de empezar a necesitar blanquear un estilo de vida que se mantenía como en la intimidad o incluso, como hemos visto en otras obras que hemos trabajado acá, hacia el interior de la mente, ¿no? Sin Sí. posibilidad de blanquearlo. Yo pienso que como el corte o el momento en el que se puede leer mejor la diferencia entre esta modificación, por lo menos de la literatura, los disturbios de Stonewall en Estados Unidos, que es en 1969, cuando los policías entran a una redada, ¿no? Un boliche gay en Nueva York, y de ahí se genera todo un movimiento homosexual que luego tendrá a partir del año siguiente la primera marcha de orgullo gay. Pero antes sí que hay un montón de intentos. Este me parece que es uno muy claro, pero también podemos hablar, por ejemplo, de El tiro de gracia de Marguerite Yourcenar o Alexis y el tratado del inútil combate, que también lo leímos aquí, en donde el personaje, por supuesto, Alexis es de 1939 y el personaje está muy angustiado porque es un homosexual reprimido que se la pasa de día estudia y trata de como convertirse en el hombre que su familia quiere, pero en la noche, cuando lo puede el deseo, sale en los callejones a buscar sexo rápido y fácil, no siempre ubicando la sexualidad o la práctica de la homosexualidad en laberintos, en callejones, en lugares de mala muerte, con la oscuridad como seguridad. Y acá lo Sí. que vemos es cierta intención de un poco normalizarlo sin que esto implique que hay una lucha contra la sociedad, porque aquí los personajes en esta novela de La ciudad y el pilar de sal esconden su homosexualidad, la dibujan, pero lo que se pone en evidencia es que hay toda una red homoerótica de la que todos saben, pero bueno, de puertas para adentro. Sí, yo lo decía más que nada porque en el prólogo, justamente por eso todavía no estamos hablando de la obra en sí, ¿no? Pero en el prólogo también se menciona la cuestión de la recepción, de cómo, bueno, esta obra tuvo un impacto muy grande en su momento, pero además cómo cambió la recepción en las siguientes revisiones. Creo que dice algo como que habló con su editor en el momento y él le pidió que atenuara un poco las escenas de sexo, por ejemplo, o ciertos encuentros que le parecían demasiado fuertes, y cómo ese mismo editor, 10 años después, le parecía una tontería, que no era necesario o algo así, ¿no? Como llegando ya a los 60, la recepción de la obra demuestra que hay un cambio de era, ¿no? Eso me pareció muy interesante. Después, bueno, no sé si vos sabes algo sobre el autor o cómo fue su vida, El porque autor, tiene sí, un perfil bastante particular, me pareció, como muy, como demasiado ego, me pareció ver en ese prólogo, ¿no? Como una persona muy, como, es egocentrismo, me parece. También sí, es una bueno, no quería postura, decirlo así, pero también es una postura de ciertos escritores norteamericanos y creo que hace a ese sello. También lo encontramos en Truman Capote. Él es consciente de sí. su talento, de los límites de su obra, de lo que quiere experimentar. O sea, es una construcción de un personaje público que se debe posicionar en el mundo como un pensador, como alguien respetable. Por ahí va la cosa. No podés enojarte porque a alguien no le gustó tu libro, no todo el mundo le va a apreciar, a no todo el mundo lo sensibilizan las mismas cosas. Es una actitud un poco pedante, me parece. Ay, Juancito, le mandé mi libro y no lo leyó. Toda esa parte así medio despechada, medio como orgullosa, me pareció ridícula. Sí, Pero es una actitud, me parece. Hay bueno, también escritoras que creo que tienen ese tipo de discurso en el que ser escritor es ser un pensador en el sentido general. Hay algo para decir, pero sobre todo una reputación que mantener y que construir, aunque sean mentiras.
que también ahí entra un poco el roce de Gore Vidal. Lo que dice, le creemos, no le creemos, en realidad tan importante era, porque recordemos en todo caso que él venía también de un pueblo, como el personaje principal de la novela, y bueno, hay una diferenciación en esa época en quién era parte de la cultura y esta cuestión pasaba por otros lados. Pero arranquemos con la trama. La novela cuenta la historia de Jim Willard, que es un chico joven que le falta un año para salir del secundario, que vive en el estado de Virginia, y una noche se va con su amigo Bob Ford a una cabaña como a despedirse porque Bob se recibe, se gradúa del colegio y se va a ir a la marina a inscribirse. Y en esa noche pues hay un encuentro sexual. Los dos se dejan llevar como por un cierto momento de cercanía y garchan, para decirlo argentinamente. Se va Bob, se va para la marina, pero Jim Willard queda muy obsesionado con ese encuentro y asume que Bob es el amor de su vida, sin tener ninguna referencia sobre el mundo homosexual. Es una cuestión muy inocente, muy infantil. Y ahí vamos a tener 7 años después de la vida de Jim por Estados Unidos, tratando de encontrar a Bob y tener como la materialización de esa relación idílica que está en su cabeza. Y ahí descubre un poco el mundo homosexual desde diferentes ángulos. Se hace marino, luego va a Hollywood, porque él es un muy buen jugador de tenis. Luego de Hollywood se va a New Orleans, luego a México y termina en Nueva York. Y hace como 7 años de una radiografía de los Estados Unidos por aquella época, de una radiografía de la clase alta en Los Ángeles y Nueva York, y de la vida marina, que también tiene mucho que ver con el tiempo de guerra. Bueno, está bueno porque en ese repaso que haces, en realidad queda más en evidencia que la trama en sí no pasa tanto por este devenir de la historia concreta de Jim, que es nuestro protagonista, sino más bien de cómo se configura todo ese entorno y de cómo él también va asumiendo un poco su identidad sexual, que al principio también la tenía bastante negada, incluso habiendo ya tenido un encuentro con otro hombre y demás, sigue considerándose un elemento aislado, eso, ¿viste? Claro, Esa como, cosa del como que hombre fue es... un hecho, sí, hasta que bueno, de a poco va asumiendo que, bueno, que siente afecto además muy profundo por Bob. Y además que no le pasa únicamente esta sensación de deseo, no le porque primero dice, bueno, pero es porque Bob es una persona especial. Y después dice, no, bueno, ¿no? Lentamente va asumiendo que en realidad su preferencia sexual va por ahí. Y después también creo que lo que más llama la atención es cómo el entorno se vuelve opresivo para una persona que decide vivir una vida en ese contexto, ¿no? Yo también todo el tiempo lo leía y yo pensaba, bueno, años 40. Yo no sé si hoy se puede leer así la obra, ¿no? Es una cosa que charlamos antes, como creo que hoy, en el presente, volver a una obra literaria de este tipo, en donde se habla de un problema puntual, es difícil separarla de ese contexto, ¿no? Es una construcción de un personaje profundamente masculino, en un entorno muy masculino, y cómo tiene que todo el tiempo ocultar estas inclinaciones o estos deseos, digamos, como que se siente todo el tiempo presionado a formar una familia, a tener hijos, a vivir una vida tradicional. Sí, pero también ahí conviven las dos cosas. De hecho, mucho gay que pasa por la novela acepta tener un matrimonio sin problema y, o sea, muy consciente de que su deseo es homosexual, ven la estructura del matrimonio como una forma de, como una cosa cotidiana impuesta que no les molesta. O sea, no hay como un enfrentamiento en contra del centro hegemónico, solamente se vive la homosexualidad desde la marginalidad. Por ahí eso es importante, porque también él considera que se puede casar y no pasa nada, y tiene hijos y aún así persigue, ¿no?, a los hombres por otro lado. Bueno, eso no lo sabemos, o sea, nosotros solo vemos la interioridad de él y vemos que hay gente que se fue, lo que pasa es que es como medio, tenés dos opciones, ¿no? O blanquear tus deseos y ser como el escarnio público, o pertenecer a esta gente que, bueno, nada, acepta tener una doble vida, ¿no? Una aparente vida familiar y, bueno, una vida real, honesta, sexualmente activa afuera de casa, digamos, con hombres y qué sé yo. En realidad vemos que el protagonista no está muy cómodo con esa decisión, o con esa posibilidad, y que en realidad le pesa. Sí. Yo también lo asumía como que el homosexual era como el tipo que tenía un amante, o sea, el tipo heterosexual con una familia y un amante. Es como un desliz que tiene que ver
con el entorno de lo sexual, o sea, de lo privado, de lo escondido, de lo secreto, pero como sin la conciencia del derecho homosexual, ¿no? No hay una cuestión de la comunidad, queremos aspirar a... Y eso se ve sobre todo en sus relaciones, porque él tiene un par de relaciones con hombres que son del orden de lo, yo le diría miserable, pero no sería la palabra, del orden de lo lamentable en un punto. Es como, aún si se acerca a la idea de amor como lo vemos hoy, ¿no? Del sentimentalismo, de la emocionalidad, la imposibilidad de ejecutarlo es absurda, es casi nula, porque también ya se plantea el mundo homosexual como un lugar de vanidad, de promiscuidad, de intereses, ¿no? De arribismo. O sea, es muy difícil encarar su propia fantasía de que va a encontrar a Bob y van a ser una pareja feliz. Eso incluso es absurdo porque en el transcurso de la novela uno se va dando cuenta que no hay lugar en el mundo para algo parecido, ¿no? En todo caso, a lo que se podrían acercar es como a hacer roomies y bueno, ¿no? A ver si eso funciona. Pero claro, tenemos la parte de Bob, que Bob nunca aparece en la novela. O sea, Bob está por allá, no le responde las cartas y este está engomadísimo. Sí, también, bueno, es cierto todo lo que decís. Yo lo había pensado más como un problema de Jim, lo de la búsqueda del amor frustrado, porque él está como encajetado con Bob. Y entonces todos los encuentros que tiene o todas las parejas que va formando, que son bastante estables y duraderas, pero no están fundamentadas en el amor. Pero yo no lo veía como un problema generalizado, sino como una discapacidad en todo caso de Jim, que bueno, que está como muy fijada su mente en ese recuerdo, que además justamente, ¿no? Ese encuentro que fue posible, del que surge el enamoramiento de Jim, fue en una situación totalmente enajenada de la vida social, ¿no? Porque ellos fueron a un camping, no sé, una casa abandonada en la montaña, o sea, realmente estaban afuera de los márgenes de Sí, estas sí, sí. imposiciones sociales, y es un encuentro genuino que nace del deseo de los dos. Además, bueno, en cierta medida hay un afecto ahí entre ellos, o sea, hay... Sí, esa escena también me acordaba de, viste, todo lo que puede pasar en un seminario, con los militares, en esas cuestiones donde el entorno es encerrar hombres para lo que sea, y viste, una noche pinta amor y nadie dice nada al otro día. Entonces, yo propongo pasar a hablar de los amores de Jim, porque la novela realmente en cuanto a estructura es muy lineal, es bastante tradicional. Si bien hay mucha experimentación con el lenguaje en el sentido en que hay recursos narrativos impactantes, se alinea mucho con la narrativa estadounidense de la claridad y el avance de la trama. Me parece facilísimo de leer, o sea, uno va avanzando y sobre todo la expectación proviene de lo que le va a pasar a Jim más allá de lo poético de la escritura. Y el primero que se encuentra es Collins. O sea, Collins no es un amor para Jim. Él está en la marina, pero tiene menos de 20 años, tendrá 18. Y Collins es un amigo y él va a beber en un puerto, a un bar. Terminan con dos mujeres en un departamento y él es incapaz de entrarle a la que le toca, ¿no? Y ahí es como que la primera frustración sexual porque él es consciente de que él no, las mujeres no le provocan nada y aunque lo intente, porque en ese momento incluso es virgen, heterosexual, no sé cómo decirlo, en ese momento, o sea, él se da cuenta, él descubre que no, pero hay algo muy interesante en esa escena porque están los cuatro en la cama y él como que no, y se va del departamento y su compañero Colin le grita queer o maricón, ¿no? Como lo tengo yo en la traducción. Y es como una de las dos únicas veces o tres en las que se menciona lo maricón, ¿no? Esta cuestión despectiva de la imagen que tiene que proteger como un norteamericano blanco, hermoso, atlético, ¿no? Todo el estereotipo del heterosexual ideal. Y ahí ya empieza a romperse. Sí, yo ahí, bueno, vuelvo al prólogo, que él dice que justamente le interesaba retratar entornos muy masculinos, y también me hizo acordar a cuando charlamos sobre el libro de Copy, La guerra de las La mariconas. guerra de las mariconas. Por esta cuestión de que sí se ve lo que mejor se retrata, o bueno, no sé si mejor o peor, pero quiero decir, lo que más prevalece en esta novela es ese entorno masculino, y en el que hay
efectivamente, como charlamos aquella vez, categoría. Y la mujer y lo femenino están degradados. Entonces, el hombre afeminado no gusta, y tampoco el narrador. O sea, el narrador también se siente como asqueado con ese tipo de figuras. Entonces a mí me pareció interesante, bueno, estamos de nuevo ante una representación muy primitiva de la homosexualidad. Hoy en día tenemos un montón de novelas y obras que hablan sobre esto. Esto es como algo muy primigenio, no sé, de lo primero que aparece, y cómo ya viene con toda esa carga y ese sesgo. Bueno, eso, lo que charlamos aquella vez para no volver a repetir todo lo mismo, pero esta perspectiva de que no es todo lo mismo, de que dentro del mundo homosexual hay jerarquías y de que este protagonista, que justamente es hombre, es atlético, es machote, o sea, es marín, no sé, viste, tiene como todo un perfil que cuida además, digamos, le interesa preservar, y desde ahí también le ofende o le duele especialmente que lo llamen, sí, mariquita. Sí, sí, completamente. Y luego de Collins, él huye a California, que acá entra todo un capítulo muy emocionante porque conoce a Sean, que es Ronald Shaw, que es una estrella de cine, que es cerradamente homosexual. O sea, en los circuitos bajos de las estrellas de cine se sabe que él es gay, pero para el público no. Y también aparece otro de los tópicos más interesantes, sobre todo en la historia de Hollywood, que es el ocultamiento de la homosexualidad para no derrumbar o pinchar el globo de la fantasía del actor. Es un personaje, es un galán, hermosísimo por supuesto, que si acaso se llega a descubrir que es homosexual, bueno, se cae del cielo de las estrellas y pasa a ser una persona marginada. Eso ya es puro chismerío de Hollywood, Sí. ¿no? ¿Quién era gay, quién no era gay? Que se han escrito libros al respecto, biografías sobre personas como, no sé, Marlon Brando. Bueno, la lista es eterna de personajes que, ¿no? Que siempre, cuya sexualidad siempre estuvo como muy debatida y que terminaron muchos de ellos casándose con estrellas del cine que al parecer eran Pero como una tapadera. una cosa que está muy buena del libro es que yo cuando empezó pensé que todo el devenir, o sea, toda la historia iba a ser sobre él saliendo del closet, y se me hizo un poco como que dije, ay no, esto va a ser algo que ya leímos y escuchamos un montón de veces, y al final eso es solo el comienzo, ¿no? Él no, digamos, se deshace de su vida familiar en los primeros capítulos, cuando se decide hacerse marinero, y después de ahí la exploración es personal y no tiene tanto que ver con salir del closet, que pensé que venía para ahí la trama, no sé vos qué te pareció, pero yo cuando empezó el libro pensé que iba por ahí. Sí, tampoco hay para nada bajada de línea de ninguna forma. O sea, es un libro que por muy pionero en cuanto a lo homoerótico, está muy desprovisto de una idealización o ideología cualquiera o postura sobre el autor. Él solamente narra y eso también lo hace para mí valioso como literatura. Sí, y coincido en que a mí también me dio la impresión de que el personaje al final se siente medio paria, como de no pertenecer a nada, ¿no? Como que no ha encontrado tampoco su lugar en la comunidad, si se quiere, homosexual, o si es que existe algo así, ¿no? Uno siempre se un poco siente identificado con personajes que no se hallan en ningún lugar, ¿no? Como que no es que son socios de un club, ¿entendés? Y ya, listo. Entonces lo mío era salir, no sé, manifestarme o aceptarme como soy, y ya está, ¿no? Hay como una cosa de ese no encajar con el que inicia el texto que también lo finaliza, lo Sí. atraviesa toda la obra. Sí, sí, totalmente. Y también tienes luego que él también nos sirve una posible relación con una mujer, que en este caso es María Verlaine, que es una aristócrata con la que él congenia muy bien. En ese momento está con un escritor que es Paul Sullivan. O sea, la falta de estructura o de ordenamiento en cuanto a lo que debería hacer con su vida se evidencia en la posibilidad de exploración. Me explico. No es el camino, me caso, tengo un hijo y ahora soy una familia, ¿no? Es alguien desprovisto de un marco referencial, entonces puede ir virando según su sensación, su posibilidad también, porque parte de lo que le pasa porque está buenísimo el chabón, porque es una persona muy bonita. Así que su belleza también opera
en el hecho de que pueda conseguir alcanzar cierto éxito en el sentido de lograr posiciones importantes y rodearse de gente adinerada, pero también le pasa porque es un hegemónico, digamos, como diríamos hoy. Sí, Y es eso cierto. también me hace recordar no solo de Sergio de Mujica Laínez, que también tiene como el mismo devenir de la historia, sino la novela del personaje vacío, porque él no hay mucho por dentro, solamente la idea de Bob y luego lo que lo hace es el contexto y lo que se le va abriendo, cada puerta que va pasando, ¿no? Después de terminar de cerrar la anterior. Así que ahí sí hay lecturas muy lindas en cuanto a la falta de como de una sensación de ambición por el personaje. Él no, al final no quiere mucho, ni siquiera desea tanto lo homosexual. Le parece más atractivo que lo heterosexual, es la única diferencia, pero no es que viva detrás del amor o del deseo o del sexo. No, es un personaje bastante plano, en ese sentido. Igual sí hay una inclinación por el dinero y por el estatus. Como todos, Flash. Bueno, perdón, no, no, como todos no. Pero cuando se va a California, cuando se pone en Sí, pareja con Joe, o sea, esas son decisiones premeditadas y es donde él por ahí reconoce que hay una cuestión de escalar sí. o por ahí lo que descubre es que está a su disposición esa posibilidad, que por ahí no todos, pero que él como con estas características físicas que tiene y cierto charme Sí. personal, lo puede hacer. Después también hace su propio negocio y se llena de dinero y lo dice. Y le gusta, me parece. Sí, Transita la posición del ser mantenido por la estrella de cine y por el escritor a yo quiero independencia, ¿no? Quiero libertad. Que eso también sí. hay una cuestión del personaje de sentirse usado o no sentirse valioso ya por sí. Y claro, termina como tú dices haciendo dinero en Nueva York y volviendo a la casa familiar. Bueno, es muy orgulloso el personaje. Por eso también la actitud que tiene frente a su sexualidad también tiene que ver con esa personalidad de no quedar como el raro, el débil, el mariquita, no sé, todo Sí. eso. Y también lo otro es que no hay representaciones de homosexualidad femenina en este libro. Es raro, va, no Sí, sé si es sí, raro, poco por ahí afeminada. pasaba. No, no, quiero decir como que no hay lesbianas, por ejemplo, ¿no? O sea, Ah, no sé, no había en esos bares, por ejemplo, nunca se menciona ni una. bueno, sí había y es todo un debate porque no suelen cruzarse tanto como artísticamente la representación masculina de la homosexualidad y la femenina, como tú dices. Mm, En muy pocas novelas se puede encontrar como ese cruzamiento y la verdad es que es un gran misterio, pero también es cierto que es un gran misterio que se ha militado desde diferentes lugares. La mm, historia de las mujeres homosexuales está ligada también a la historia de las mujeres, solo de las mujeres y su lugar en la sociedad, su posición. claro, El hombre homosexual ha tenido otras luchas, ¿no? Y otra forma de explorar ese erotismo. Y sí, hay una separación que no es para nada o para mí no es antagonista, es solo que son otras luchas, ¿no? Acá tenemos un personaje que se puede mover por la noche sin claro. ningún problema, que puede mudarse a donde quiere, ¿no? Por ahí una mujer en los 40, la guerra y en la posguerra, ya vivir sola era como una marca, ¿no? Más allá de que fuese o no lesbiana, no No, tenía claro, esa posibilidad del claro, exterior que cierto. este sí. Sí, es cierto. No, sí, igual también creo que la intención deliberada es construir esos escenarios masculinos, en todo caso, porque está un poco esa intención de mostrar como presión social, creo yo, un poco eso, ¿no? Mostrarse hombre, mostrarse Sí. deportista. Sí, por ahí Sí, algo interesante que tú mencionas que tiene por el hecho es que si bien no hay mujeres lesbianas en la novela, sí hay mujeres que prefieren o desean o les gusta mucho tener relaciones personales con los homosexuales. En un punto se explica que hay un cierto tipo de mujer que luego de pasada cierta edad, o sea, cuando dejan de ser como jóvenes objetos de deseo, pasan a un lugar en el que les gusta la compañía homosexual porque siguen teniendo como esa tensión que ya no encuentran en los hombres heterosexuales. O sea, hay como una búsqueda de la mujer de cierta sensibilidad al que el hombre no se le ha habilitado porque, bueno, por eso que dices, porque hay que ser el macho. Y los sí. homosexuales sí se permiten eso. Bueno, y después está la figura de María, ¿no? Que es este Sí, personaje tan particular, porque la verdad que es difícil no, pero es difícil sí, total. de asociarla a un estereotipo o algo así, ¿no? Es un personaje, ¿cómo sería? No sé, no sé ni cómo, Sí, a ver. no, es peculiar, es peculiar. Es una mujer
con poder, con Autónoma, cierta, ¿no? Para sí, la época también, o sea, con ciertos también muy recursos, neoyorquina, ¿no? Muy neoyorquina, de me como el mundo y voy de aquí para allá, muy pero de, socialité, pero de origen latino, eso es raro de origen también. latino. Sí, parecería más un personaje de Capote, ¿no? Que de otra parte. Sí, Esa mujer vacilante en Nueva York de la alta sociedad, pero que se engancha con Jim, que es lo interesante, ¿no? Que ella sí crea un vínculo profundo con él, más allá de que sea sexual, porque él sabe que no va a poder darle lo que ella quiere. sí, es cierto. Y es raro el vínculo que se genera porque él mismo se siente frustrado o angustiado por no poder. Se establece un afecto tan profundo que a él mismo también le da pena que no se pueda concretar en una relación de esposos o de, no sé, Claro, de por lo menos pareja. carnal, que no llega ni Claro, siquiera ahí claro, que no se a... pueda consumar el acto. Y demás está decir que es un final muy sorprendente, también muy debatido, que no sé si, yo creo que no spoileamos, porque es una novela que, A mí no me si quedó claro bien el es final, famosa en el igual. círculo, No, sí, no, es que tenemos que hablar del final. sí, pero off the Perdón, record, pero floor of the record. Sí, bueno, en el final Jim llega a encontrarse con Bob, obviamente, ¿no? Que es como la hipótesis de la novela. Pero bueno, no es muy difícil de concluir que su ideal de relación no se logra, no se puede lograr, ¿no? Con Bob al menos. Y ahí hay una frustración porque por ahí uno podría esperar un final feliz y no lo hay. pero es un final muy masculino, igual. Es muy Eh, extraño. es un final violento, entonces me parece que eso es lo que... También hay una cosa que me pareció, que me gustó, que es como, bueno, digamos como que la novela en general retrata estas dificultades que tiene por su orientación sexual para, bueno, llevar una vida normal, pero también para establecer vínculos con otros hombres, por toda esta cosa de que hay toda una previa antes de que empiece una relación con alguien que tiene que ver con estar seguro de que el otro también tiene la misma inclinación que uno, ¿no? ¿Estamos en la misma Sí. sintonía o estás solo yo estoy siendo muy agradable y vos estás pensando que yo soy una persona muy agradable? O sea, ¿estás entendiendo Bueno, que es el miedo de todo que hay en la historia, ¿viste? bueno, Uno por eso ahí yo no coquetearle sé. a alguien y Claro. terminar uno o encamado o golpeado. Ahí creo que lo define, Ah, ese límite lo pone muy en evidencia y también él lo describe cuando él va al bar, que mm, dice, si el tipo se para, no sé qué, si pone la copa de tal forma, no sé cuál, es gay, si no, no es gay. claro. Bueno, eso también es parte de una tradición del colectivo muy sensible, ¿no? Que eso, ¿viste? Te puedes levantar a alguien en la calle y ese alguien puede responderte perfectamente y ganarte a piñas después porque cambió de idea. Y más en un lugar, en un momento en el que tenemos que la homosexualidad era, más allá de ser pecado, que bueno, ¿viste? La religión era por ahí penalizado, Mm. era una marca social, era la destrucción de una reputación, de un matrimonio, de una vida, pero ahí tenías a los hombres tratando de encontrar una pija a mitad de la noche, arriesgando su estructura existencial. Claro, bueno. Y me parece que eso pasa al final. Me parece que como es que es parte, me parece que es parte de ese estilo masculino, la reacción violenta, porque tranquilamente uno puede decir, che, macho, te confundiste, y ya está, pero no, nunca Sí. es, che, macho, te confundiste, Bueno, es como, sí, es que Jim se enloquece, Jim enloquece, Jim ahí tiene como su quiebre mental, digamos, en el final, que bueno, no vamos a revelar porque no, es que realmente es sí, lindo para mí llegar sí, hasta ahí y porque, sorprenderse. bueno, pero ¿por qué? ¿Sí ¿Por revelar? qué reacciona así? O sea, hay O sea, múltiples al final, interpretaciones. vamos a decir un poco, se encuentra con Bob y hay como una cuestión violenta porque Bob no responde a su cariño. Bob está metido en la heterosexualidad y listo, Sí, se encuentra con una pared, Jim. Y ahí él se enloquece, se vuelve loquito, violento, loquito, ¿no? sí, que además ahí hay múltiples interpretaciones. Jim se enoja porque piensa que el otro está negando su homosexualidad, o Jim se enoja porque considera que el otro no es homosexual. Sí. Mi lectura es que Jim A ver, se enloquece porque lleva 7 años caliente por este pibe y supuestamente basando su vida en perseguir a Bob, o sea, se supone que él ha invertido en esa relación que solamente está en su cabeza, porque nunca hubo un indicio de Bob de que realmente le interesara algo. Y de hecho, hasta el principio se ve, Jim le falta un año de colegio para terminar y Bob se gradúa y se va. Y él le dice, bueno, después de que yo me gradúe, yo me voy a la marina y podemos viajar por el mundo juntos. Es decir, pero no recibe
de parte de Bob una respuesta amorosa, sino, oye, sí, che, como compañeritos, como camaradas, todo bien. Entonces, para mí lo que hace Jim, que es una cuestión accidental de la adolescencia, es crearse una película en la cabeza, crearse un amor que solamente existe de su lado. Y claro, 7 años después, cuando por fin lo encuentra, cuando por fin siente que su vida va a tener sentido al estar con el amor de su vida, el otro pibe está en otra, o sea, no, ni siquiera quiere coger con él solo para recordar viejos tiempos, porque tiene muy grabada en la cabeza esa noche, Jim. Me parece que ahí hay también toda una cuestión de la homosexualidad anterior, ¿no? Que es cómo administra, cómo evacúa y cómo procesa los sentimientos amorosos una persona que es rechazada por la sociedad. Claro. Cómo vivir la frustración, dónde desahogar la frustración. Y de ahí se nos vuelve el pobre Jim, un terrible, pasa de ser una víctima, entre comillas, de una homosexualidad reprimida, a un verdugo, ¿no? A una persona, a un violento, al villano de la historia, de su propia historia. Sí, también queda la duda de qué pasa con Bob. ¿Es alguien que efectivamente un hetero curioso? ¿O Claro. es simplemente que nada, que no se anima a manifestar sus inclinaciones Como, sexuales? como los ¿O estadounidenses. es gay o no es gay? Como los estadounidenses, yo tuve una relación homosexual en la universidad, pero para mí es accidental lo de Bob, o sea, lo de Bob Sí, es para pura mí también. calentura de adolescencia. Nunca muestra de nuevo ninguna, o sea, no. Y es más, es como que hay un deseo de olvidar ese asunto, ¿no? Como de, bueno, No que lo eso fue. menciona, ni siquiera, ¿viste? Sí lo recuerda, pero vagamente, o sea, no, para él no significó nada. En cambio, para Jim era todo el sentido de su vida, ¿no? Encontrar Claro, otra vez a Bob era que todo valiera la pena de nuevo, y sí. pobre, no le pasa. Y me parece muy interesante como final, porque también pudieron haberse ido juntos. O sea, eligió un final circunstancial, no contextual, en vez de uno en el que el lector pudiera sentirse más pleno, Sí, es cierto, pero bueno, también está esto de reforzar el no pertenecer que veníamos mencionando antes, ¿no? tal cual. Sí, Sí. también me pareció curioso que se mencione, me lo había marcado en una cita al comienzo, ¿no? Cuando está en California, en un momento se habla de nuevo de esta expresión que la hemos visto ya en 2 o 3 obras de la máscara y de enmascarar la personalidad o los deseos e inclinaciones sexuales, de guardarlo para la intimidad. En un momento dicen una expresión como de cuando cierro los ojos arranca la realidad, como empieza la realidad, no sé, una expresión así que también Sí, sí, refiere a sí, lo es muy mismo, linda. esta cosa de encerrar dentro de uno mismo lo que no se puede mostrar o lo que va a ser censurado socialmente. Me llamó la atención que se usara de nuevo la expresión máscara porque la hemos visto ya en 2 o 3 obras y Sí. bueno, nada, que justo se refiere a lo mismo. Y bueno, yo muy feliz de que hayamos leído esta novela en el podcast, sobre todo por el pendiente que lo tenía, así que ahorita me animo más a ver qué cosas he dejado de leer, pero es una novela que en todo caso, si bien puede estar un poco descontextualizada, ¿no? Para las lecturas que hacemos hoy de la sexualidad y de la homosexualidad, siempre es lindo una novela bien escrita y me parece que es un gran logro y que tampoco es predecible, que también no, cero estereotipo, poco lugar común para el lector actual. En ese momento, por ahí más de uno se sintió identificado y la leía en secreto, escondido en un cuarto sin que la esposa lo viera. Para cerrar esto que vos estás diciendo, tiene su cuota de dramatismo, es una novela que en un momento se vuelve también una novela de viaje, es muy completa la obra, es bastante larga, pero se avanza muy rápido porque es atractiva la forma en la que está contada y eso siempre suma. Por más Sí. de que hables de los temas que hables, que además la historia atrape, es fundamental. Que me surgió la duda de qué pasa cuando son personajes que son protagonistas, que tienen una característica así tan marcada, si siempre tiene que ver, por ejemplo, en este caso, ¿no? Que la historia de Jim sea tan parecida a la historia de su autor, o no sé si es tan parecida, pero tiene puntos de contacto con su autor. Y digo, como, ¿existen historias en donde el protagonista sea homosexual y el autor no sea homosexual? ¿O es una materia de indagación solamente para autores que se sienten tocados especialmente por esa temática? Uf, esa es una Pregunto. tremenda pregunta. Bueno, Sí. igual Marguerite Yourcenar habló de, ¿no? Trató este tema,
pero bueno, desde otro enfoque. Pero bueno, me surgió esa Bueno, duda. pero ella era lesbiana, por ahí la pregunta es cómo Claro, una lesbiana escribe sobre el mundo homosexual, ¿no? claro, sí, sí, sí. O sea, homosexual masculino. Sí, sí, pero bueno, pareciera como que es un tema que solo puede tratarse desde Es una muy mirada. interesante. Yo creo que sí deben haber escritores heterosexuales que tienen personajes homosexuales. Habría que ver, ¿no? Cuál y cómo. Sí, sin caer Pero en la, claro, claro, en la representación estereotípica del amigo chistoso que te hace el aguante, tipo Sex and the sí. City, ¿viste? O el enfermo, o el condenado, o el que tiene VIH, que también durante todos los 80 y 90 la literatura despectiva homosexual giraba en torno a la enfermedad. Sí, es muy interesante y me hace pensar mucho en El beso de la mujer araña, ¿no? Con este personaje que es un hombre que se acerca tímidamente a la homosexualidad por su compañero de celda, no por Manuel Puig, claro. Y bueno, también son matices de la literatura, ¿no? Cada vez es más abierto el tema, cada vez hay más escritores sobre, y la gente está por ahí más abierta a experimentar el asunto o a tener menos tabú cuando le toca, ¿no? Cuando le toca, cuando tiene la oportunidad por ahí, qué sé yo, para mí, y eso lo digo personal, de manera personal, y me parece que es un error también pensarlo, todos tenemos una cercanía con la homosexualidad y el homoerotismo, ¿no? Si nos bajáramos un poco el muro de la religión y de la moral y de la sociedad y de la tradición, nos encontraríamos envueltos en cada deseo que hasta miedo nos daría. Así que bueno, Flor, hermosa novela en nuestro encuentro día 2 esta vez. Bueno, y nos vemos en el próximo capítulo, ya avanzamos en el año, estamos ya en junio, ya pues en la mitad y esperamos que ustedes se hayan divertido. Ojalá la lean y nos cuenten qué les parece, si les parece acertado lo que decimos acá en el podcast. Y no olviden Contratapas Podcast en YouTube y Spotify. Nos vemos en la próxima. Chao, chao, Flor. Nos vemos, chau, chau.